Hola a todos, todas, bienvenidos, bienvenidas en esa sesión. Hoy en día vamos a hablar del tema siguiente, lo cual es la cualidad de tu soltería determina la cualidad de tu matrimonio. La Biblia dice que donde no hay visión, el pueblo se extravía. Proverbio 29, versículo 18. Cuando una persona no tiene visión durante su soltería, ella actúa con insensatez. Las semillas que pone en la tierra hoy en día las recolectarás mañana por mañana en su vida en el matrimonio. La Biblia nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El matrimonio es un don de Dios. La soltería también es un don de Dios. Estos son hermosos regalos de Dios y es realmente importante, perdona. Estos son hermosos regalos de Dios y es realmente importante usar correctamente cada uno de estos regalos que Dios nos ha dado. Al final de nuestras vidas, seremos responsables ante Dios por la manera en que hemos manejado cada uno de los dones y talentos que Él nos ha dado. Nuestro cuerpo, nuestros pensamientos, nuestra alma, el dinero, el tiempo, relaciones humanas, etc. Vivamos hoy para que no nos arrepintamos mañana. Archie Flex Jr., pastor estadounidense de la ciudad de Houston, dice: muchos solteros descuidan esta época de sus vidas, no se dan cuenta de que esta es un periodo importante de preparación y desarrollo personal para que puedan vivir bien la próxima temporada de bodas. Así que podemos preguntar cómo vivir una vida soltera satisfactoria y feliz que conduzca a un matrimonio satisfactorio y feliz. Una de las claves es viajar. La segunda es ser un individuo plenamente desarrollado y feliz de estar con uno mismo. Saber cómo cuidarse a sí mismo físicamente, emocionalmente y espiritualmente. Entretenerse por medio de la meditación de la palabra de Dios con alabanza, oración. La parte espiritual es fundamental, realmente. Es también importante de tener una dieta equilibrada y saludable, porque hay muchas razones para eso. Una de las razones es porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. También para la salud personal y el bienestar. También para su cónyuge y por fin, para sus hijos y nietos por venir. Es importante para ti maximizar tus dones y potencial para la gloria de Dios y el cumplimiento de los demás. Cuando ayudamos a los demás, Dios nos ayuda. Tener una buena gestión financiera, saber limpiar casa, saber cocinar, saber coser, todas esas cosas son realmente útiles en el matrimonio. Es una extremadamente mala elección de multiplicar parejas sexuales, citas románticas, porque es un entrenamiento en divorcio. En la visión de Dios, se supone que no debemos tener exnovio, exconcubina, etc. No existió en los tiempos bíblicos, excepto en casos extremadamente escasos. Una de las debilidades de los hombres es el sexo y muchos
van en la trampa de las películas y revistas pornográficas. Y para remediar a ese problema, la solución es de desarrollar una intimidad profunda con Dios. Es una manera de ser espiritualmente muy fuerte, y cuando tu ser espiritual es muy fuerte, tu hombre podrá dominar tus pulsiones sexuales, y eso es importante. Una de las debilidades de las mujeres son las emociones trampas, como las películas y libros románticos que no reflejan la realidad. Y durante el periodo de soltería es importante aprender a controlar su sexualidad y emociones, y es posible gracias al poder de Dios, el poder de Dios en nuestra vida. Dios puede ayudarte a dominar tu sexualidad y tus emociones cuando, le, cuando tú le pides ayuda. Y a través de nuestra relación con Jesús, con la ayuda del Espíritu Santo, tenemos la victoria en todos los aspectos de nuestra vida. Desafortunadamente, los tiempos en los cuales vivimos conducen muchas personas a creer que estar soltero es una maldición. Es porque nadie te quiere, etc. En resumen, la cultura popular transmite el mensaje de que el valor de una persona está relacionado con el hecho de estar casado. Si está casada, tiene valor; si no lo está, tiene un problema en alguna parte. Esto es una mentira. Es cierto que algunas personas que aún son solteras lo son porque son personas desequilibradas y tienen cosas que resolver, ya sea espiritualmente, emocionalmente o físicamente, pero este no es el caso de todos los solteros. Simplemente hay personas que Dios ha planeado que permanecen solteras por un periodo de tiempo más largo que otras, a veces por vida. Y estas personas son completamente saludables. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Ejemplo de solteros felices: Elsie Green, casado a los 37; Tim Tebow, quien tiene una novia actualmente; José en la Biblia, casado a los 30. Así que es importante saber conocer un individuo completo, feliz con uno mismo. No es otro ser humano quien puede completarte. R.C. Blacks Jr., un pastor estadounidense que vive en Houston, dijo en uno de sus mensajes: no se puede crear un matrimonio real con una mujer completamente restaurada, un hombre que está medio restaurado. No es la voluntad de Dios que se forme este tipo de parejas. Es un yugo desigual. Lo contrario también se aplica a un hombre completamente restaurado por Dios que se casa con una mujer a medio restaurada. Desafortunadamente, hay muchas parejas cristianas formándose sobre esta base. Una persona es la enfermera de la otra, pero eso no respeta el plan de Dios. Es el Espíritu Santo quien es el consolador. Es él quien debe sanar y restaurar a aquellos que no desean, quienes aceptan obedecerle y someterse a su palabra. Él envía su palabra y ella sana. El plan de Dios es unir a un hombre completamente restaurado y lleno del Espíritu Santo a una mujer completamente restaurada y llena del Espíritu Santo. Neil Gottich, un hombre de Dios que ya no es de este mundo, había dicho: no es observe las matemáticas de Dios. Él toma un hombre y una mujer y el resultado da una sola carne. No es 1 más 1 ni
1 menos 1, esto es 1 multiplicado por 1. Es una multiplicación. Dios permite la multiplicación en una pareja que sea unido según su voluntad. ¿Qué significa ser un individuo completo, satisfecho y feliz durante su celibato? Esto es lo que responde Arcidex Jr. Conozca su individualidad y el propósito por el cual Dios nos puso en la tierra. Mientras no sepa su llamada, no tiene idea de la persona con quien puede asociarse en el matrimonio. Preocúpate por la misión de tu vida. Esto es lo que de que hablamos durante una de las primeras sesiones. 3. Es importante ser feliz con uno mismo y con Dios. Si uno no está contento consigo mismo, todo lo que va a hacer es transferir este estado miserable a otra persona. Si te despiertas por la mañana y no estás contento contigo mismo, simplemente transmitirás este malestar a otra persona mientras estás en una relación. Debes dejar de orar a Dios para que te envíe a alguien que te haga feliz. Ningún ser humano en la tierra puede hacerte feliz. Solo hay personas con las que puedes compartir la felicidad que ya tienes. Ya debes ser feliz por ti mismo. El fruto del Espíritu es gozo. La fuente de nuestro gozo es Dios. Cuando nuestra relación con Dios está en la cima, nuestra relación con nosotros mismos necesariamente estará en la cima. Y por lo tanto nuestra relación con el cónyuge también. Es muy importante amarte a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que primero debes amarte a ti mismo correctamente para amar a tu prójimo correctamente. Y es el amor de Dios en nosotros que nos permite amarnos a nosotros mismos correctamente de manera sana. Por eso, el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Lucas capítulo 10, versículo 27. Y el segundo, que es así, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tienes metas que alcanzar como persona soltera. La visión que Dios te ha dado para tu vida. Y si aún no la tienes, pide a Dios que te la revele. Esto es muy importante. Aquí es donde tienes que empezar. Y si aún no has alcanzado los objetivos que necesitas alcanzar como soltero, ¿por qué agregaría una persona en tu vida? Eso te solicitará mucho tiempo. Cuando estás preocupado por los objetivos que tiene que alcanzar para Dios, no tiene tiempo para quejarse de la ausencia de un compañero en su vida. Y muchas parejas cristianas que me inspiran y están casadas hoy en día han conocido a su cónyuge de esta manera. Estaban tan enfocados en su destino, en Dios, y mientras servían a Dios, Dios hizo que sus caminos se cruzaron con sus cónyuges. La soltería es el momento en que maximizas tu relación con Dios y contigo mismo. Y al hacerlo, estás sentando las bases sólidas para tu futuro matrimonio. Cuando tu desarrollo personal está completo, Dios te envía a la persona completa que corresponderá al llamado que Dios tiene en tu vida. Y así es el fin de ese video. Que Dios les bendiga. Bye.